noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su espeluznante podcast y como todos los martes está aquí el señor X. Señor X, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí mira, hoy aquí muy emocionado porque vamos a hablar de un tema muy interesante. Así es, y pues bueno, la verdad es de que va a ser un tema ahorita un poco corto, pero como dice el señor X, es un tema que creo que a muchos nos agrada, muchos nos genera también temor, incluso tiene ahí como que sus peculiaridades en el sentido de ciertas cositas ahí que nos, de alguna manera nos impactan y no nos dejan dormir, no nos dejan de estar a gusto en ciertas cosas después de ver ya sea una película de esto o historias de esto, ¿no? Y justo esto es lo que vamos a empezar a hablar, que es de un caso de exorcismo que precisamente lo encontró aquí el señor X. Él es el que nos va a platicar un poquito más y pues te cedo la palabra, señor X. Ok, pues bueno, sí, hace unos días ya ves que intercambiamos ahí unos mensajes y te mandaba ido de, pues el caso, ¿no? De una persona donde se habla de una posesión demoníaca, pero pues lo interesante es de que pues estamos hablando de estas, ¿cómo se llama? De épocas recientes. Y no sé si recordarás que también hace poco se hablaba también de una posible, de una enfermera, ¿no? Que estaba Sí. poseída en una oficina del IMSS, ¿no? Y dijeron que el tema fue porque estaba ya muy extenuada de su trabajo, ¿no? Y prácticamente colapsó. Pero pues bueno, sí, al verla, pues sí, como que te dejaba la duda, ¿no? Sí, sí parecía más como dicen una, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo le llaman? Un colapso nervioso se puede decir, donde ya prácticamente, pues tienes una, ¿cómo se dice? Una, pues, ay, se me va la palabrita, Escena, una salida que no necesariamente es, pues bien vista, ¿no? O sea, para quien no conoce o no sabe, pues, puede pensar que, pues, fue un colapso nervioso y todo eso, pero hay otras personas que sospechan que pudo haber sido otra cosa, ¿no? En este caso, algo así tipo una posesión. pues fíjate que Okey, es sí. súper súper raro y es una de las cosas también que tomamos ya en lo que es el podcast con mamá que también se publica aquí Ujú, de ay, ¿cómo se llama? De esquizofrenia, que hablamos sobre la esquizofrenia. ujú. Si no lo han visto, véanlo, échense un clavado aquí al canal. Creo que está muy bueno y creo que es como que una línea muy delgada cuando empezamos a ver como que estos comportamientos, porque precisamente en ese podcast presentamos lo que un no era psicólogo, creo que era trabajador social, que precisamente Ajá. trabajaba en una psiquiatría y y empezó como que a entrevistar a muchas personas que se enfrian pues de esto y empezó a tratar de realizar o apegarse mucho a lo que ellos escuchan, porque ves que muchas veces en esto de la esquizofrenia pues tienen como que esos lapsos muy fuertes en donde escuchan voces o escuchan sí, algo que les dice qué hacer y Ujú. lo extraño es que precisamente son como que cosas negativas, ¿no? O sea, es muy raro el por qué ese comportamiento desde un punto de vista, pero bueno, al final él hace este trabajo en donde precisamente hace como que ese ¿cómo se le dice? Pues ese muestreo ya con voces reales de lo que pudieran escuchar estas personas y la verdad es que hay cosas que se ven como muy escalofriantes, ¿no? Muy Ujú. espeluznantes y pues bueno, que deja desde mi punto de vista mucho
mucho que hablar, porque cuando tú ves la escena de lo que tú dices de la persona que estaba ahí, que era seguro IMSS o no sé, que se volvió así media loca o de Sí, una repente, clínica. pues o sea, primero los ojos, ¿no? La forma en que se comporta está muy rara, pero bueno, son ese tipo de cosas donde sí Exacto. está muy delgada esa línea entre lo que es la ciencia y lo que es precisamente pues esta parte paranormal, ¿no? Exacto, y sobre todo porque pues ahora sí que es como el COVID, donde los Sí. síntomas son muy parecidos y obviamente es un poquito difícil descartarlo de alguna otra enfermedad, ¿no? Y obviamente aquí pues la razón, digamos, es la que prima sobre todo. Entonces, antes de pensar que pudiera ser pues una posesión demoníaca genuina, el pues lo que se piensa es más bien que es una enfermedad mental, ¿no? Obviamente al parecer la que más se le parece pues es la esquizofrenia, porque contiene muchos de esos elementos. Y si quieres, antes de empezar con la historia, vamos a ver un poquito lo que nos dice ahí el tombaburros, ahí la ChatGPT respecto de las posesiones. Y bueno, en la manera resumida, pues lo que nos dice es de que pues es cuando el ser humano puede ser controlado o influenciado por un demonio o un espíritu maligno. Esto le atribuyen que es una creencia común en varias religiones y culturas alrededor del mundo, y sobre todo en la religión judeocristiana, que tienen esas raíces, porque justamente en los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pues hay, ¿cómo se llama? Hay capítulos donde se habla de seres sobrenaturales que poseen el cuerpo de una persona, y por tanto pues toman el control del cuerpo y de su mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso lo que te digo, que aquí es donde está la línea muy delgada entre lo que es una enfermedad mental, que así le llaman, contra una posesión, es de que, por ejemplo, que hay cambios drásticos de personalidad, ¿no? Este es un rasgo de la esquizofrenia o también del trastorno de personalidad límite. Entonces, por eso es donde como que se confunde, ¿no? O más bien igual y sea la manera, digamos, de encontrarle una explicación, y si estamos hablando de una posesión, ¿no? No lo sabemos. Luego dice, conocimientos sobrenaturales, que mucho es hasta un cliché que hasta en las películas lo ponen, que es el clásico, ¿no? De que hablan en idiomas que no conocen, o te hablan, por ejemplo, pues de cosas que tú estás seguro que esta persona, por más que le quieras buscar una explicación, no sabes cómo lo supo. Ajá, de repente tienen una fuerza muy grande, muy inusitada, de manera de que pueden lanzar a la gente, zafarse fácilmente, y lo tienen que llegar a forcejear entre varias personas. La otra, pues, es la versión a símbolos religiosos, ¿no? Ya sea cruz, o dependiendo pues, de la religión de la persona que está siendo, ¿cómo se llama? Poseída. Poseída. eh, ¿Eh? Poseída, tiene, ¿cómo se llama? Pues aversión a oraciones, por ejemplo, no sé, si uno le está rezando, te comienza a insultar y cosas por el estilo. Y las otras, pues, son los fenómenos paranormales alrededor, ¿no? Puede ser de que se muevan cosas, floten, o la misma persona levite. Entonces, pues es ahora sí que es como que muy variado. Yo creo que cuando ya sí tienes una evidencia, por ejemplo, de que algo está levitando, o la persona sobre todo está levitando, se mueven cosas solas o se escuchan cosas, pues sí, no hay, yo creo que ahí sí ya no queda duda, ¿no? De que pudieras estar hablando de algo más que una enfermedad mental. O no sé qué opinas. Pues sí, está raro. Híjole, está bien, bien chido este tema. Me encanta porque se cruza con otros temas también ahí, eh, que, que hacen todavía que esto sea muy ramificado, ¿no? Por ejemplo, Ujú. está el lado que ahorita mencionábamos, ¿no? El lado de la medicina, que puede ser muy apegado a la esquizofrenia,
está el lado paranormal en el sentido de espíritus, demonios y demás. Y tenemos también el otro lado, que es el lado de los no humanos, que es más enfocado a los extraterrestres y todo eso, las creencias que tenemos algunas personas sobre los extraterrestres. Y por eso yo me remonto a la película, que me encanta esa película. Ya sabemos que es un falso documental, pero está buenísima, y es la película de Cuarto Contacto, si no me falla, que es con Mila Jovovich, y precisamente ahí, si te das cuenta, el último, bueno, creo que sí, casi el último, o a 3/4 ya de la película, empieza a haber mucha evidencia de lo que ellos empiezan a tomar como su propia investigación de lo que le está pasando a la doctora y en el pueblo de Alaska. Es precisamente todos los síntomas, o bueno, todo lo que vemos prácticamente es una posesión, ¿no? O sea, la levitación, el cómo toman control de la persona, cómo la persona se empieza a deteriorar, etcétera, etcétera. O sea, está buenísimo esa parte, y es algo que también deja mucho de en qué pensar, perdón, porque pues, o sea, se abre otra probabilidad de que a lo mejor de lo que nosotros llamemos demonios no sean demonios y sean los famosos. Bueno, está muy ligado a que en estas teorías de los extraterrestres, los demonios son realmente los reptilianos, ¿no? O ese tipo de razas. Entonces es súper interesante. Y ya para concluir ahorita lo que yo estoy diciendo, ya me estoy colgando. La otra película también que es muy buena. Oye, para antes de que se me vaya la idea, a ver, te interrumpo. Fíjate que antes de lo que tú comentas, o sea, no es tan descabellado lo que tú dices, lo de los extraterrestres, porque a ver, vamos a citarnos un poquito en el tema de los alienígenas ancestrales, o de esa teoría, ¿no? Donde dicen que toda la civilización actual se la debemos a que llegaron ciertas personas del espacio, o de algún otro lugar fuera de la Tierra, y ellos fueron los que nos proporcionaron el conocimiento, y entre ese conocimiento que nos proporcionaron, pues fueron la religión que se fue transformando a lo largo del tiempo. Ahora bien, me llama la atención porque ves que se supone que cuando según en los exorcismos, cuando quieren expulsar a un demonio, pues tienen que saber el nombre del demonio para que se vaya. Entonces, el nombre lo tuvieron que saber de algún lado, ¿no? Entonces, imagínate que en efecto, esto que ellos mismos nos enseñaron, eso, o sea, ese aspecto religioso y todo eso, por eso tiene esa función, porque es, o sea, a lo que voy es la conexión religiosa, en el aspecto de que es algo que ellos nos dieron, y por lo tanto, al saber el nombre de de cómo expulsar a eso que ellos mismos pues nos enseñaron, o que ellos saben cómo se debe expulsar, pues nosotros lo absorbimos en forma de religión, ¿no? O sea, digo, no sé si me explico. Sí, es súper interesante esa parte, y todo también va relacionado, por ejemplo, a antiguas lenguas, ¿no? Como tú lo mencionabas, o sea, ¿qué es lo que es en la teoría de los antiguos astronautas y todo eso que se menciona? Pues bueno, que realmente ellos son, o se habla mucho de los Anunnakis, ¿no? Por ejemplo. Ajá, ponle que sean ellos. Ajá, y ellos son, si no, corrígeme, es de la parte sumeria, ¿no? De la parte sumeria, con pues también ese tipo de lenguas antiguas, etcétera. Entonces va siento yo muy arraigado, es súper interesante. En algunos, digo, habría que investigar un poquito más, pero he escuchado que en algunos escritos o jeroglíficos, no sé cómo llamarles ahorita, no recuerdo, pues que es de los sumerios, precisamente ellos hablan mucho de los demonios, ¿no? Que son otra facción, no recuerdo si es otra facción o son los reptilianos, que realmente son ellos los encargados en
en hacer este tipo de cosas, ¿no? Bueno, es Ajá. súper interesante esa parte. Ujú. Y pues bueno, regresando un poquito a lo que yo iba a terminar de decir, es Adelante. también muy interesante lo que plantea esta película al principio. Digo, yo sé que no es la mejor película en nada, pero creo que el principio es impactante y creo que se llama El exorcismo del Papa o algo así, o El exorcista del Papa, algo así, que es con Russell Crowe. De Russell Es Crowe, ok. del 2023, creo me parece, o Ajá. bueno, pero creo que su inicio es muy bueno, muy impactante, porque precisamente uno, bueno, al menos yo cuando lo empecé a ver, me fui con la finta, ¿no? Primero así de que supuestamente va a exorcizar a esta persona, hace todo así como un, ¿qué se le puede decir? Un ritual, digamos, el Russell Crowe como padre, Ujú. y y que creo que va a matar al cerdo para liberar o algo así hace. Y pues resulta que no era una posesión, ¿no? Que era algo más psicológico, y de hecho él lo dice, ¿no? Lo dice en esa parte donde dice, Ujú. este no fue un exorcismo, esto no estaba poseída la persona realmente era una persona enferma, ¿no? Mental, psicológicamente, Ujú. y lo único que le hizo fue como que hacer creer que estaba liberada de lo que estaba loca, volviéndolo loco, ¿no? Entonces, Ujú. esa parte es súper interesante porque hablan ahora sí de la ligera Ujú. línea que existe entre la medicina y esta parte paranormal, ¿no? Entonces está chida, Ajá. y creo que vale la pena ver esa parte. Y ahora, por ejemplo, a ver, si yo te digo, ¿qué es esto? A ver, alucinaciones, percepciones sensoriales sin estímulo externo, delirios, creencias falsas o irracionales que no se basan en la realidad, pensamiento desorganizado, dificultades para organizar pensamientos, comportamiento motor desorganizado o anormal. Síntomas negativos, estos son disminución o ausencia de capacidad para funcionar normalmente, como la falta de expresión emocional, reducción de la capacidad para planificar y llevar a cabo actividades o disminución de la capacidad para Eh, experimentar placer. ¿Aquí de qué crees que te esté hablando? no sé, no. ¿Lo relacionas con Mm, lo que hemos visto de la posesión? pues no más de la otra parte de médica, Exacto. ¿no? Exacto, porque aquí según esto, estos son algunos de los síntomas o de lo que experimentan las personas con esquizofrenia. Pero a lo que voy es de que, por ejemplo, en la posesión hablan de cambios drásticos de personalidad, ¿no? Hay Ujú. otra enfermedad que se llama trastorno de personalidad límite, que es donde supuestamente una persona experimenta diversas, ahora sí que personalidades dentro de su mismo cuerpo, donde puede estar consciente o no de ello, ¿no? Entonces, pues digamos que esa es como que la explicación, digamos, o un problema identificado como mental para para esa característica que pudiera ser Claro. relacionada a a una posesión. Lo otro, por ejemplo, lo de los conocimientos sobrenaturales y todo eso, pues bueno, ya son un poquito ya más, más complicados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los féricos y todo eso, sabemos que, por ejemplo, ellos te pueden decir, por ejemplo, hay algunos donde saben dónde hay tesoros, hay algunos, por ejemplo, igual algunos demonios que, por ejemplo, que tienen ciertas capacidades, unos saben dónde hay tesoros, unos saben acerca de hechos pasados, unos te pueden hablar del porvenir, etcétera. Entonces, pues aquí ya, bueno, ya hay una mezcla pues muy importante entre que sí, yo creo que sí es difícil digo, Dios nos libre de experimentar una cosa así, pero imagínate de ver a alguien que esté experimentando eso y que no sepas si en verdad Eh, es una posesión o una enfermedad mental. pero fíjate que es una perspectiva bien rara porque, bueno, al menos en las historias de las películas y ya adentrándose uno más como que a la documentación supuesta de este tipo de casos,
todo concluye a que realmente no es como un castigo, no es como que la escenificación del poder del mal, tratando de absorber a un alma, ¿no? O sea, según hasta donde yo sé y todo este tema de posesiones, al final es parte supuestamente del plan de Dios, ¿no? O sea, es como para demostrar que Dios existe. ¿Cómo? Haciendo este tipo de cosas, liberando precisamente a los demonios, porque Él es el que tiene el poder para liberarlos. Y de esa forma, trataría más bien Dios de mostrar la fe, ¿no? De que existe la fe en las personas y que existe, por lo tanto existe Él, ¿no? Entonces es muy curioso esa parte, digo, está muy macabra, pero en teoría es eso. Y por eso de repente hay muchas escenas también en algunas películas donde plasman eso, donde pues básicamente fue algo, creo que en El exorcismo de Emily Rose hacen un poquito más énfasis en eso, por ejemplo, cuando creo que es una virgen o algo así la que como que encomienda o le da como que ese mensaje a la Emily, que pues, o sea, que eso lo hace para que las personas crean en Dios, ¿no? Y en la Virgen, por ejemplo, si no mal recuerdo. Pero o sea, es chistoso que este tipo de cosas se tengan que realizar de este estilo, ¿no? Y es muy macabro pensándolo fríamente, pero en teoría supuestamente ese es el mensaje que se debería de captar, ¿no? Exacto, y digo, es que sí me pusiste a pensar con eso que del aspecto extraterrestre, o bueno, de esas entidades, que te digo que nos entregaron lo que conocemos en el aspecto religioso, la forma en que como humanos lo llevamos a cabo. Como tú dices, él como señor o la persona que los comandaba tenía cierto poder sobre de ellos. Se supone que ya sea que estas personas o este grupo de seres que hayan llegado y que fueron los encargados de sembrar la vida aquí, obviamente uno tenía mayor jerarquía que los demás y lo tenían que obedecer. Por eso es de que ese señor tenía poder sobre de ellos, y si ellos se sabía invocar correctamente la manera de expulsarlo, pues a través de su intercesión pues se podía hacer, ¿no? Entonces, ya te digo, ya me pusiste a pensar y digo, oh, pues no suena tan descabellado. Sí, no, está muy... Está bueno, ¿no? Todas estas ramificaciones que existen. Pero al final otra de las cosas también muy cliché de las películas es de que prácticamente todos los personajes son, si te das cuenta, son mujeres las principales que son poseídas. Según yo, por ejemplo, creo que el caso del exorcista de la película de 1970 y tantos, ¿no? Creo que fue. Realmente el caso fue basado, pero no en una chica, sino creo que la posesión fue sobre un chico, ¿no? Entonces, en el cine, no sé, yo creo que a nivel visual es más impactante ver a una mujer así. Yo creo que por eso caen en ese cliché. Pero, pues bueno, es un punto como que también a resaltar. Y, pues bueno, la otra también es el caso, ¿no? De esta Annalise, si no me falla, donde haya audios precisamente y fotografías de la joven Annalise, donde pues bueno, aparentemente fue un caso de posesión, pero sí estuvo muy involucrado la policía. No recuerdo dónde fue, si fue en Alemania o no me acuerdo dónde. Creo que sí fue por ahí, fue en Europa, pero no recuerdo el país. Y justo pues bueno, o sea, la persona sí, ahí sí es una mujer y se ve muy desgastada, se ve muy, que creo que fue
precisamente en ella donde se inspiraron para hacer el exorcismo de Emily Rose. Pero al final fue un caso muy sonado por el tema de que sí se involucró mucho, creo, la policía, y todo esto se fue incluso a juicio, ¿no? Todo ese caso porque pues había sido como que una omisión por parte de la iglesia el no haber mandado ese caso, creo, hacia la medicina, ¿no? Y prácticamente acusaban a la iglesia o al padre por haber pues de alguna forma contribuido a la muerte de la persona, ¿no? Porque al final sí falleció. Pero hay un audio muy interesante que yo creo que hay que escucharlo más adelante, donde pues sí te deja mucho que pensar, ¿no? Ok, pues bueno, pues ya después de toda esta introducción, pues ya vamos a entrar al tema de que dices que les voy a platicar, digo, que es el de un caso que me llamó mucho la atención, sobre todo porque ocurrió en nuestro país y ocurrió pues no hace mucho. Entonces estamos hablando del famosísimo exorcismo en la UNAM, ¿no? Entonces allí es muy llama la atención, sobre todo pues porque ocurre según esto comentan en la Facultad de Psicología, en una clase, y se supone que, por ejemplo, pues las escuelas, sobre todo la universidad, el Politécnico, pues yo creo que es cuando mucha de la gente, si bien terminan siendo pues, gente religiosa y todo eso, yo hablo por mí, mi experiencia, no sé si todo el mundo la haya tenido igual, pero yo creo que en tu estudiante si llega un momento en que eres más crítico y te haces hasta cierto punto ateo, y eso es lo que me llama la atención. Creo que te perdí. Porque justamente cuando pues tu mente está en el estudio, nada para... te perdemos un poco. ¿Ya me escuchas? Ya. Ok. ¿Ya? Ya. Sí, te decía que que en esa época, pues ahorita pasas por una faceta de ateísmo, creo yo, donde al estar enfocado pues en la escuela, en sacar las materias, en cuestiones así pues que te absorben tu actividad cognitiva e intelectual, como que no hay mucha cabida para pensar en este tipo de cosas. No sé si a ti también te habrá pasado eso, pero una vez superada la época estudiantil, uno ya va como que homologando pues la vida normal del trabajo más tus otros aspectos de la vida, ¿no? En este caso el aspecto espiritual. Pues bueno, lo que te decía, llegando a, pues obviamente ubicándonos en la universidad y todo eso, pues yo creo que lo que menos te pudieras esperar ahí es encontrar un tema de una posesión, ¿no? ¿Y por qué hablo de la posesión? Porque regularmente esto está enfocado, como lo dijimos, a un ámbito religioso, ¿no? Y entonces, pues una escuela, una academia, pues es lo contrario, digamos, a la parte religiosa, ¿no? Porque en una escuela, en una academia, pues hay un pensamiento crítico, y en el lado religioso, si bien entran aspectos filosóficos y de razonamiento, pues se basa mucho en los dogmas, ¿no? Que son las creencias sin pruebas, se puede decir, digamos así a grosso modo, sobre algún acto pues que haya sucedido. Entonces, el relato que mencionan, decían que, lo voy a leer tal cual como lo narran en una de las noticias donde salió este tema. Dice, es las noticias del Heraldo. Entonces dice, el Mario, usuario de Twitter, narra que todo ocurrió un viernes al final de su última clase y que en su grupo estaban haciendo exposiciones, por lo que todos debían estar atentos a la clase, pero una de sus compañeras inició su presentación
se percató que otra de ellas estaba en su lugar con la cabeza inclinada hacia abajo, hacia atrás, realizando respiraciones muy fuertes, lo cual les pareció extraño desde el inicio, ¿no? Entonces imagínate ahí la situación, está en salón de clase y alguien está, ¿no? Luego de esto, su compañera empezó a tener un episodio que pareció una convulsión, que terminó en una risa extraña y escalofriante. Al recostarse sobre el piso dijo: María, el Señor no te salvará. A lo que diversos usuarios decidieron abandonar el aula, pero solamente 6 estudiantes se quedaron para presenciar un exorcismo. El exorcismo viene entre comillas. Pues la maestra les dijo que necesitaba gente que tuviera fe y que creyeran en algo superior. Aquí sí, si te das cuenta, ni siquiera dijeron que fueran católicos o algo así, sino que más bien aquí lo que estamos hablando pues, de un aspecto espiritual, digamos, ya para que no ponerle si católico, judío, lo que sea, porque en el aspecto religioso pues eso es lo que se ve, ¿no? O sea, el aspecto en algo superior que en lo que crees, que es donde viene la parte del dogma, porque no hay una evidencia palpable, pero hay algo que te dice que sientes que debes creer, ¿no? Entonces pues bueno, se van a quedar 6 donde tengan su fe y que creyeran en algo superior. Luego, alrededor de la compañera en cuestión se acercaron 6 de sus compañeros y la maestra, quien dirigió este acto, cuando la joven despertó, empezó a hablar de manera extraña y mantuvo una conversación con la docente. Así que los estudiantes empezaron a rezar y luego de unos minutos ella empezó a volver a su estado normal de conciencia. Aquí desgraciadamente no dicen cuál fue la conversación que entablaron la maestra y la muchacha. Si te das cuenta, en las descripciones no hablan, sino solamente digamos del episodio tal cual, pero pues no se narra qué es lo que se dijo, ¿no? Luego, entonces ella empezó a volver a su estado normal de conciencia. Los testigos de este hecho mencionaron que cuando terminó todo, la joven se acercó a la profesora para preguntarle qué había sucedido, y ella le respondió que las personas suelen tener una capa de energía en el cuerpo y que en ocasiones esta puede llegar a romperse y energía externa puede entrar y hacernos daño. Aquí, si te das cuenta, está hablando, yo creo que en un poquito de sentido figurado, para no utilizar las palabras pues demonio y posesión. ¿Estás de acuerdo? Entonces continúa. No, ahí termina. La verdad es un relato muy breve, pero lo que me llama la atención pues es que haya sucedido pues en un lugar pues de estudio, donde pues justamente lo que esta entidad, sea lo que sea, pues yo creo que lo que menos esperaría era encontrar gente que tuviera pues una fe muy firme, ¿no? Pues ahora sí, ¿tú qué opinas? Conocimiento, ¿no? De la maestra, o sea, bueno, el no dudar en hacer algo así rápido o actuar está increíble. Y honestamente, no sé, sería genial que comentaran y realmente gente que a lo mejor sí lo experimentó, lo vivió, pues sí confirmaran el caso, ¿no? Digo, pues sí, bueno, no imposible, porque ha habido muchas historias que se han suscitado en lugares que, o sea, no ¿cómo decirse? No te lo habrías imaginado, ¿no? Pero vamos a una breve pausa rapidísimo. Se nos está acabando aquí el tiempo del Zoom. Intercambiamos y regresamos, ¿va? Ok, vale. Y bueno, estamos de regreso. Vamos a la conclusión del podcast, pero antes de eso yo quiero contarles 2 historias. Por eso, de lo que les comentaba antes de hacer el pequeño corte, de que estas cosas se pueden suscitar en donde menos nos imaginemos. Y por ejemplo, alguna vez un compañero de trabajo, un amigo más bien de trabajo,
hace ya muchísimos años, yo creo que ya más de 10 años. Precisamente él, si no mal recuerdo, es de Pachuca y alguna vez nos contó que precisamente creo que asistieron, no recuerdo si fue una misa normal, un bautizo o algo, pero el chiste es de que era era una iglesia, ¿no? Y precisamente creo que sí era un evento, fíjate, pero bueno, el chiste es de que estaba dando la misa el padre, todo normal, todo como si nada, todo tranquilísimo, y dice que de repente, y ahorita no me acuerdo muy bien porque ahorita se me vino a la mente, ni me acordaba, pero dice que de repente, creo, si no me equivoco, fue un niño el que empezó como que a gritar extrañamente, pero cuando todos se empiezan a voltear y el niño empieza a gritar, en los gritos, sin él tocar nada de las bancas que están en la iglesia, las bancas que están enfrente de él se empiezan a se aventaron hacia enfrente, me explico, así como si algo las jalara así violentamente, y pues que en ese momento se salieron todos, ¿no? Y sacadísimos de onda, y prácticamente patitas para qué las quiero, se fueron de la iglesia. Y pues bueno, honestamente creo yo que la persona que me comentó es una persona muy seria. De hecho, yo jamás me lo hubiera esperado que él platicara algo de ese estilo, y que más que él lo haya presenciado y platicado, pues está como muy raro, ¿no? Entonces es como una anécdota ahí que se las dejo aquí, de lo que, pues bueno, quién sabe si ese niño estaba poseído o lo que sea, pero mostró como que ese tipo de comportamientos, y pues esta voz extraña cuando grita, y las bancas, las butacas se empujan violentamente hacia enfrente, prácticamente solas, ¿no? O sea, como si hubiera sido algo como psíquico, no sé, así como lo vemos en las películas. Y creo que es una anécdota, o bueno, una historia interesante. Creo que ya fue todo, o sea, creo que salieron todos, digo, corriendo, y ya no quisieron saber nada. Voy a checar si puedo volver a indagar un poquito más de esa historia, pero es lo que recuerdo muy bien de esa historia, y pues bueno, aquí ya se queda inmortalizada, ¿no? Y la otra, esa me pasó a mí, y esta historia creo que ya te la he platicado a ti, señor X, pero hace mucho tiempo yo trabajaba en el Distrito Federal, o ahora Ciudad de México, y según yo recuerdo, no me acuerdo si era en Toreo o por ahí por el Pedregal, una de las dos. Creo que fue en el Pedregal, ahí a la altura de ¿cómo se llama? De donde está Imbursa y todo eso del tío Slim, ¿no? Y pues bueno, realmente el viaje era muy pesado, y ya regresabas muy noche, porque el viajar de allá hacia acá, hacia Toluca, pues sí demandaba primero muchos transbordes entre lo que era camión y metro, ¿no? Entonces, pues bueno, ya llegábamos tarde, y pues si bien nos iba, pues ya estábamos aquí como a las 9:30, 10 de la noche en Toluca, en la avenida Alfredo del Mazo, que eso es importantísimo, por eso digo la avenida, y es porque en esa ocasión, fíjate que fue fenomenal, porque venía con un compañero también de trabajo que vive aquí en Toluca. Entonces pues ya abordamos como siempre todo, tomamos ahí en observatorio y el camión para Toluca, un Flecha Roja. Íbamos más o menos casi hasta atrás del camión, pero esa vez iba
hasta el gorro del camión, o sea, había hasta gente parada, recuerdo, en el camión, y todo transitaba súper bien. Y recuerdo que pasaban la película de El Código Da Vinci. El Código Da Vinci, creo que la 2 o la 1, no recuerdo. Pero yo estaba bien entretenido, muchas personas estaban bien entretenidas viendo la película, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente entramos a Toluca, pasamos Toyocan, para los que conozcan por acá, pasamos Toyocan, da vuelta el camión de Toyocan ahí Alfredo del Mazo, y justo yo creo que por la altura de, ¿qué te gustará? Ay, ¿cómo se llama ay, creo que es el Hospital de los Niños, ahí, por ahí enfrente, bueno, ahí, bueno, antes había ahí un antro muy famoso que se llamaba el Éxtasis, para que ubiquen mejor los de aquí. Perdón por la referencia, pero pues creo que era lo más fácil. Yo creo que por ahí, señor X, todos estábamos bien tranquilos, y de repente, te lo juro así, que se empezó a oír una risa bien macabra, una risa dentro del camión, como esas risas que ves tú en las películas cuando supuestamente está la posesión y cambia la voz por el ente que habita. Y primero fue así como que Kipex, ¿no? Y yo volteo a ver a mi cuate que estaba, nos había tocado separados, pero digamos que solamente por el pasillo, él estaba del otro extremo. Yo volteo y mi cuate como que me voltea a ver, alcanzo a recordar, y como que me hace así como que no, o sea, bien raro. Luego volteo a ver a otra persona que estaba así como que también parada y agarrada, sujeta ahí arriba del camión, en el maletero, y también como que se quedaban así como que ¿qué onda, no? Y sigue avanzando un poquito más, ya casi para llegar a lo que es Home Depot y Walmart, ahí en Alfredo del Mazo. Antes creo que todavía existía, creo que el Walmart ahí, pero bueno, estaba ahí, y moles, que se empieza a oír como ya en una carcajada, señor X, eran como palabras que honestamente no entendía. A lo mejor eran como esas cosas que dicen que son como lenguajes raros. Y fue cuando así mucha gente, te lo juro, mucha gente como que sí se empezó a voltear a ver, porque no era la película. O sea, ya sabes, o sea, es el Código Da Vinci, pero como que no tiene ese tipo de referencias. Pero, o sea, el sonido sí se emitía como de alguien a bordo, ¿me explico? Como si fuera alguien de a bordo. Y recuerdo cómo la gente se empezó a ver mucho así como que qué onda, ¿no? Qué show. Pero en ese momento, pues nosotros, o sea, ya era nuestra bajada. Se oye todavía como que un parecido. Bueno, no sé, o sea, fue horrible desde que decías, qué pex, o sea, neta, o sea, esto se está pasando, o es una broma, o no sé, fue algo así como muy, muy raro. Yo creo que fue por ahí del 2011, más o menos, ¿sí? O menos, no es cierto, menos, fue como por ahí del 2009, 2010, yo creo, por ahí a lo mejor puede ser. Y no manches, o sea, haz de cuenta que ya de ahí te digo que de lo que ahora es Walmart, Home Depot y Chedraui, por ahí está ya el paradero para mucha gente, entre ellas nosotros, y nos bajamos. Haz de cuenta, soy eso, y pues dices, ¿qué onda? Y ya nos bajamos el camión, y fue bien chistoso porque, y es cosa que una pregunta que siempre tengo así de le voy a preguntar, y no sé por qué siempre se me olvida, pero justo me volteo a ver hacia mi cuate, y luego lo dije, oye, ¿oíste? Así, o sea, oye, ¿oíste? Cuando le dije, oye, ¿oíste? Me dice, no. O sea, pero así me dice, no, así. O sea,
me extrañó su En comportamiento negación, en negación, así como que no quiero, así en el no quiero hablar de ni eso, toques no el quiero, tema, ya. ni toques el tema, déjalo así, ¿no? Déjalo así. Y yo me quedé así de no manches, o sea, yo me acuerdo que llegué, les platicé a mi familia, oigan, pasó esto, la neta no sé qué creer. O sea, no sé si fue una broma de alguien, pero no se veía como si fuera de un celular. O sea, se oía algo muy, muy real, muy, muy real, pero bueno, ahí lo pongo. Fue es algo que me pasó y lo que más me extrañó, o sea, dije, no, pues a lo mejor estoy loco, pero no, neta, o sea, no tengo por qué mentir. Mucha gente cuando yo volteé a ver, o sea, también así de, o sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Cuando bajé Ujú. mi mismo cuate, cuando le traté de decir, oye, oíste o así, luego así fue de, no, 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 o sea, no Sí, no, es creo. como cuando, no sé, digo, obviamente los que hemos viajado en transporte público lo debemos saber más que nadie, que es el de cuando te las hueles que hay rateros allí cerca, dices, vente, 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 no, ni voltees, vente, córrele, córrele, vente. O sea, aléjate, o sea, pues vamos a un lugar seguro, ¿no? Yo creo que algo similar, ¿no? Con tu amigo. Pues sí, no sé, fue muy raro. Digo, ahí lo dejo, es una historia ahí mía que, que pues no sé qué haya sido, no sé, honestamente, no sé. Ahora sí, a ver si no se me olvida y a ver si no me sale con que, no, cuándo, o dónde, o cómo fue, ya ni me acuerdo, o sea, pero sí, te lo juro que fue así bajando el camión. Dije, oye, que no, 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 así no vamos a hablar de eso. Fue muy Pues raro. sí, Y pues ¿no? bueno, se los quería yo compartir. Pues sí, pues fíjate que un caso muy interesante de, pues, de esta situación, ¿no? Que pareciera que pertenece al reino de las películas y de la fantasía, pero bien que mal, hay manifestaciones que si tú te pones, por ejemplo, a buscar en el periódico y todo eso, sí encuentras algunas noticias Pues, de casos, ¿no? Por ejemplo, hay hasta una investigación que sirvió para una maestría, si mal no recuerdo, en donde iban e investigaban allá en Veracruz un templo, San Miguel Arcángel, donde pues practican ya desde hace mucho tiempo exorcismos. Entonces, no es algo raro, es algo que sigue en el colectivo pues de la gente. Por algo será, ¿no? pues sí, sí, y fíjate que ahorita nada más ya para terminar y cerrar, de lo que decía al principio de que luego hay muchas cosas que se nos quedan mucho en la mente derivado pues de todas estas historias, sobre todo las películas y todo eso que tienen pues, un alcance muy enorme y pues te quedas con ese tipo de angustia. Por ejemplo, mucho de esto, de lo que estamos hablando, pues lo amarran con ciertas cosas, por ejemplo, con el horario, ¿no? Por ejemplo, todo empieza a las 3 Ujú, de la mañana, ¿no? ¿Cuántas ujú. veces Hay ciertas cuando te características. despiertas de no sé cómo y volteas a ver el reloj y dices 3 de la mañana y de repente como que no cachas, pero de repente tu cerebro empieza a trabajar y dice 3 de la mañana, la película de Emily Rose, todo empezó a las 3 de la mañana. Entonces son esas pequeñas cosas que se van fusionando y que al final sí te meten una idea, o sea, cañona de miedo, ¿no? Eso y después, Ujú, híjole, el olor a quemado, ¿no? Dices, híjole, 3 de la mañana más, siento un olor a quemado, ¿no? Hijo, es que también así pasó en ujú. la película o en la historia que me contó fulanito, ¿no? O el olor a Bueno, azufre, ¿no? O el olor a ajá, que azufre, ¿no? bueno, que eso independientemente de que si va a ser una posesión o algo así, pues siempre se ha contado, ¿no? Que ese tipo de aromas, sobre todo a pudredumbre, a azufre, a un olor desagradable y justamente esa hora, pues indica la presencia, quizás no de algo que te vaya a poseer, pero sí de algo paranormal.
Sí, 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 está, o sea, está cañón y son ese tipo de cosas que también pues te van dejando, ¿no? Por ejemplo, O, el tan satanizado juego de la Ouija, ¿no? Por ejemplo. O o sea, incluso de brujería. sí, sí, o sea, y es muy interesante, es un tema muy amplio, pero que al final sí nos deja, pues, nos guste o no, pues es una cultura, o sea, te deja esa Que de cultura. hecho, en la del exorcista, justamente la niña estaba jugando con una ouija, ¿no? Sí, con una Ouija. Previa. Y no sé si viste una película que se llama La Ouija, tal cual, de igual hay de unas niñas, igual las poseen. Está muy buena la película. Ujú. Yo eran años que la veía ahí y dije, ay, se ha de estar bien chafa. Y no, fíjate que cuando la vi sí me Sí. dije, pues está buena, digo, no sé si sea la mejor de terror, pero creo que le dan un tratamiento interesante al Al tema. tema. Sí, Ujú. y yo creo que la siguiente sesión hay que traer esos videos que mencionaste, por ejemplo, al principio, el de esta persona que sufre ese colapso, ahí que es en una clínica. Ujú. Otro video que me pasaste también que está bueno, que fue en Veracruz, ¿no? Ujú. Y pues bueno, buscarle, rascarle a ver si encontramos otra cosa. Ah, bueno, yo lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, el sonido que está grabado de Annalise, si no me equivoco, Ujú. es la persona. Ah, lo ibas a poner, ¿no lo tienes a la mano? No, 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 ese no lo tengo en la mano. No, Ah, ni siquiera, no me acordaba siquiera. O sea, pero igual para darle continuidad un poquito y ver este tipo de cosas que está bien interesante, pues vamos a traerlo yo creo que en la siguiente sesión. Vamos a traer eso, esos videitos, no, es no es psicofonía, porque no es psicofonía, pero este audio grabado de ella. Y ahí creo que me parece, si no mal recuerdo, creo que hay otro audio que tiene Iker Casillas también relacionado a esto. Lo voy a investigar y a ver si lo podemos conseguir para poderlo poner. A ver si no lo estoy confundiendo con alguna psicofonía, pero sí recuerdo que creo que también tiene por ahí un audio, también creo que muy bueno de esto, ¿no? Y pues bueno, para ponerle un poquito más de sazón y sabor a esta parte. ¿Cómo es, señor X? sí, y te digo, sí, para este tema igual anduve buscando otros casos, igual ahí rapidísimo ahí en internet. Sí, hay muchos, bueno, no muchos, la verdad son contados, porque muchos pues sí se descartan y justamente se confirma, ¿no? Esa pequeña línea entre lo que es una enfermedad mental de lo de lo del caso de la posesión, ¿no? Pero vivimos en una época donde tú tienes que vivir, bueno, no vivir, sino más bien primero analizar las cosas desde, pues digo, es que no sé si, eh, digo, no es que reniegue de la ciencia, porque al final de cuentas, gracias a ella, creo que ahorita tenemos eh, pues los avances como los conocemos ahora, pero pues no hay que olvidar que mucha de esa ciencia se desarrolló de lo que posteriormente se le condenó de la alquimia y todas esas situaciones. Entonces, em, en realidad a lo que voy es que em, eh, 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 em, pues es que ahí ya se me fue la idea. Ya se me fue la idea Sí, de a ver, ¿qué era? Pues que igual, ¿no? Que luego hasta cierto punto, luego sí la ciencia es dogmática. Hasta cierto punto yo creo que eh, hay que tener luego en ocasiones pues la mente abierta, ¿no? Sobre sí, todo. sí, así es. Y pues bueno, yo creo que también más adelante a lo mejor hay que traer lo que hubo detrás también de la filmación, por ejemplo, del Exorcista y de algunas otras películas que creo yo, si no me falla, creo que todas las películas que han tratado de esto han pasado cosas extrañas en los sets, ¿no? Entonces también Ujú. eso es como Ajá. que bueno para hablarlo. Y digo de esto de la ciencia porque, por ejemplo, si bien no son hechos comprobables, pero tampoco son hechos que han sido refutados. O sea, ok, bueno, no te puedo comprobar una experiencia religiosa, pero tampoco tengo elementos para negarla.
Sí. Entonces, es como que, por eso digo que hasta cierto punto es dogmática, porque pues la ciencia pues, es el método Ujú. científico, que es comprobable y repetible a lo largo del tiempo, ¿no? Pero pues yo creo que sí hay situaciones en las que, sí, o sea, por más que quieras, no entran, no encajan allí y es yo creo que lo que no hemos podido encontrar pues, no sé si sea lo correcto, me estoy contradiciendo, pero una manera racional de decirlo, de explicarlo, sin caer en ¿cómo se llama? En contradicción con esto de la ciencia. Digo, no sé, digo, es muy complicado esto. Este, porque igual entras en cuestiones de dogmas, entonces es es complicado ya a la hora de, pues, de querer demostrar ya este tipo de cosas. Pues sí, sí es difícil. Nada más queda la Sí. experiencia. Y pues bueno, ante todo eso, pues sí hay que respetar este tipo de cosas. Yo creo, desde mi punto y muy humilde punto de vista, creo que es lo adecuado y Ujú. darle su lugar a cada cosa, ¿no? Yo creo. Pues bueno, yo espero que les haya gustado este, este podcast. No sé si quieres agregar algo más, señor X. No, yo creo que, digo, es un tema que da para mucho, digo, ahorita la verdad lo platicamos así muy sintetizado, pero pudiéramos haber hablado de cuestiones más históricas, ¿no? Por ejemplo, lo que decías de los pasajes, por ejemplo, bíblicos donde se hablan de estas, cuando justamente Jesús hace igual un exorcismo donde libera a una persona y se van a los puercos, ¿no? Y estos se lanzan al abismo. Digo, no me acuerdo si es con Jesús ese, ese exorcismo o es o en el Antiguo Testamento, eso no me acuerdo. No me acuerdo muy bien de eso, pero sí es de que los libera y justamente es como en la película que tú decías, ¿no? Los libera y le dice como, pues si eres tan poderoso, no sé qué, pues este puerco y no sé qué, ¿no? Ah, ya, ya. Muy similar a lo que a la introducción que te Ujú, decía del padre ujú, de la película de Russell Crowe, ¿no? Del papá, ujú. el exorcista del papá. Pues bueno, Exacto. perfecto, pues ya estamos, ya tenemos podcast para la siguiente semana, vamos a traer esos videos, esos audios. Y pues bueno, si les gustó este podcast, por favor suscríbanse, dejen su comentario y que tengan una espeluznante noche. Gracias, nos vemos, bye bye.